A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Hola, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Santos y en esta oportunidad desarrollaré el tema Obras representativas de la literatura guatemalteca, del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitarse en habilidades y destrezas, como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves bien tus manos constantemente con agua y jabón. Hoy nos acompaña en lengua de señas Abdi. Hola Abdi. Muy bien, y vamos a ver entonces este hermoso tema, porque siendo guatemaltecos debemos conocer nuestra cultura y entre ellos está la literatura guatemalteca. Así que hoy vamos a ver esas obras representativas que autores guatemaltecos han escrito de diversos temas. Y vamos a empezar con uno muy importante que es antes de la venida de los españoles, antes de la conquista, nuestros pueblos originarios. Tal es el caso de la obra del Popol Vuh. El Popol Vuh es una obra que nos muestra toda la cosmovisión del pueblo maya, todas sus costumbres, sus creencias, y hoy vamos a conocer dos de sus historias. La primera historia es de una princesa llamada Ixquic, que la puedes ver acá. Esta princesa Ixquic vivía con sus papás, pero en el pueblo había un árbol que nadie debía ir a verlo, ni mucho menos comer de sus frutos. Pero esta princesa era muy curiosa y entonces un día fue a ver qué pasaba con ese árbol. Entonces ese árbol, cuando se acercó, una voz le habló y era una calavera. Y esta calavera le dijo que alzara su mano. Ella alzó su mano cuando sintió un escupitazo y se quedó viendo su mano cuando la saliva entró en sus poros y después ya no hubo nada. Ella entonces se fue a su casa, pero posteriormente ella quedó embarazada. Y es que este árbol mágico tenía las cabezas de Unampú y de Ixbalanqué, que eran dos personajes del Popol Vuh que hacían muchas travesuras y que los señores de Xibalbá habían derrotado y los habían matado y habían colgado ahí sus cabezas. Entonces ellos, desafiando toda la naturaleza en esta leyenda, querían seguir pues teniendo hijos y encontraron en Ixquic una buena oportunidad. Ella entonces dio a luz a la descendencia de Unampú e Ixbalanqué. Puedes darte cuenta que este cuento pues cuenta mucha mitología, cuenta mitos, ¿verdad?, de cómo Unampú y Ixbalanqué lograron vencer a la muerte. Pero ahora veamos un segundo cuento, siempre del Popol Vuh. Y fíjate que cuando Ixquic quedó embarazada, entonces se fue a vivir con su abuela Ixmucané. Ixmucané era la abuela, pero de los dos muchachos, no de Ixquic. Entonces ella va y ahí se queda con la abuela Ixmucané y crecen sus hijos. En esta imagen vas a poder ver a los descendientes de Unampú y de Ixbalanqué, pero siempre tenían esa rivalidad con los señores de Xibalbá. Y entonces un día querían mandar un mensaje, porque los jóvenes se habían ido lejos y entonces la abuela Ixmucané quería enviar un mensaje. Pero ¿cómo iba a ser si ella era muy vieja? Entonces vino y dice que de su cabello cayó un piojo. Y entonces le dio el mensaje a ese piojo y le dijo, ve con Unampú y Ixbalanqué y les dices que tienen que venir pronto porque los señores de Xibalbá los están llevando a cabo, quieren una batalla, un juego de pelota. Entonces el piojo empezó a ver cómo se iba, pero obviamente nunca iba a llegar, ¿verdad?, porque era muy pequeñito. Entonces la rana le dijo, yo te puedo llevar, métete a mi boca y yo te llevaré, y se fue saltando la rana. Ya en el camino, tampoco era que era muy rápida la rana, entonces hubo una serpiente y le dijo, yo te voy a ayudar, y se tragó a la rana. Y se fue más rápido la serpiente por todos los bosques, pero también era un poco lento. Entonces un ave decidió ayudarle también a la serpiente y se la llevó, ¿verdad? Al llevársela, entonces ya volando,
Estos jóvenes Unampuich Balanqué jugaban mucho a la cerbatana y andaban cazando, cuando justamente con su cerbatana dejaron caer al ave. Y entonces el ave le pidió, ¿verdad?, que no la mataran porque llevaba un mensaje. Y entonces Unampuich Balanqué dijeron, bueno, escuchemos ese mensaje. Y entonces el ave pues dejó a la serpiente sacó a la rana sacó al piojo, pero el piojo costó que saliera porque se quedaba entre la saliva. Salió el piojo y entonces le pudo dar el mensaje a Unampuich Balanqué y ellos entonces regresaron a su casa para ir a jugar a la pelota con los señores de Xibalbá. Como te diste cuenta, estos dos cuentos son bien interesantes del Popol Vuh, pero hay muchos más. Si a ti te gusta la lectura, puedes conocer más historias del Popol Vuh leyendo pues esta interesante obra. No sabemos su autor, es un autor anónimo, ¿verdad? Seguidamente ahora vamos a ver otra obra literaria. Vamos a dejar por un lado al Popol Vuh y vamos a ver otra obra representativa también del Popol Vuh, un poco más contemporánea y con un orgullo guatemalteco que es Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias ha escrito varias obras y una de su cúspide de sus obras es El Señor Presidente. Esta obra ganó el Premio Nobel de Literatura, así que nos debemos de sentir orgullosos de que Guatemala tiene un Premio Nobel de Literatura. La obra se desarrolla principalmente en la zona 1. ¿Te imaginas que antes la ciudad capital era exactamente la zona 1? No habían otros lugares cercanos, o sea, no habían municipios como están ahora poblados. Y en el Portal del Comercio se desarrolla esta obra. Así que cuando tú pases por el Portal de Comercio, piensa que Miguel Ángel Asturias escribió en ese tiempo sobre las personas y cómo vivían ahí. Y también escribió sobre el mercado central, el que está cercano al Portal del Comercio. Este Portal de Comercio, dice la obra de Miguel Ángel Asturias, que tenía muchos indigentes. Ahí habían personas, que no tenían dónde vivir, entonces dormían en las aceras del portal. Y entre esos mendigos, esos indigentes, dice que siempre llevaban sus cosas y las guardaban muy bien, eran muy celosos, ¿verdad?, con sus costales y todo lo que lograban captar cada vez que ellos iban caminando. Si encontraban una cobija la guardaban ahí, si encontraban algún traste valioso también lo guardaban ahí. Y al momento de dormir dice que se dormían ahí en esa como almohada, ¿verdad? Estos indigentes, cada uno tenía sus particularidades, pero había uno muy importante que era el pelele. Te imaginas, siempre poniendo como apodos, ¿verdad?, a lo que son las historias. Entonces el pelele es nuestro protagonista, el señor presidente. En esta obra, estos indigentes pues vivían ahí y dice que no eran nada unidos, sino que entre ellos se golpeaban, no se apoyaban, pues era difícil, ¿verdad?, vivir en la calle, pero Pelele tenía una particularidad. Cada vez que él escuchaba la palabra madre, él se ponía como loco, ¿verdad? Tal vez había tenido algún trauma en su niñez, pero él oía madre y empezaba a correr para acá y para allá y no sabía qué más hacer, ¿verdad? Entonces, lo molestaban y le gritaban, madre, madre, y entonces él se ponía como loco y en una ocasión dice que hirió a uno de los ladinos, digámoslo así, o de los oficiales, y lo mató de una vez. Entonces después lo empezaron a buscar, y dice que él llegaba a tal punto que se quedaba tendido en el barranco y no sabía decir, ¿verdad? Después como que regresaba a la vida, y entonces lo empezaron a culpar y lo llevaron a una de las carceletas. Si quieres conocer más sobre esta historia, pues te invito a que leas la obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que es muy interesante y nos habla de una dictadura que hubo en Guatemala. Aunque la literatura siempre es ficción, a veces trae rasgos realistas, ¿verdad?, de la historia que pasó en nuestra ciudad en este caso. Como tercera obra vamos a ver a un autor bien interesante que es Augusto Monterroso. Algunos lo conocen como Tito Monterroso. Y él tiene unas obras que a mí en lo particular me encantan, que son unas fábulas. ¿Te diste cuenta que vimos aquí narrativo y con el señor presidente también fue narrativo?
Entonces, ahora vamos a ver fábulas. ¿Te gusta este género literario? Es bonito porque siempre deja una moraleja o una enseñanza al final. Si puedes ver esta imagen, tenemos unas ovejas. Y regularmente las ovejas son blancas. Pero dentro de todas estas ovejas hay una oveja negra. Y la obra de la obra de Augusto Monterroso es La oveja negra y otras fábulas. Pues fíjate que dice la fábula que nació entre el rebaño de ovejas blancas una oveja negra, pero vinieron todas las demás y como era diferente, vinieron y la mataron. Imagínate, solo por ser diferente la mataron. Entonces dice que las generaciones más adelante se dieron cuenta de lo que habían hecho sus antepasados. Entonces esculpieron una estatua en el parque de la oveja negra, para que las futuras generaciones recordaran qué hacer con las ovejas negras. Y tú dirás, ¿y esto qué mensaje me deja? Pues sí nos deja un gran mensaje, que no por ser diferentes las personas debemos tratarlos diferentes. Nos habla un poco del racismo que puede haber en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestros países, y lo que debemos evitar. No esculpiendo algo vamos a quitar ese problema, sino que vamos a ser más tolerantes con las personas que son diferentes, como era la oveja negra. Otra fábula interesante de Augusto Monterroso es La rana que quería ser auténtica. Y aquí te traje yo una ranita. Todos queremos ser auténticos, queremos ser diferentes y no parecernos a todos. Pero esta rana dice que se miraba cada rato en el espejo y entonces se arreglaba, se pintaba. En eso se dio cuenta que las demás personas veían que sus ancas eran las que más admiraban las personas. Entonces empezó a ejercitarse y a que sus ancas se vean lo mejor posible, ¿verdad? Pero nunca quedaba bien con las personas, a pesar de que ella cambiaba peinados, a pesar de que se ponía ropa diferente. Las personas siempre la miraban como todas las demás y ella quería verse diferente. Dice que en una oportunidad todos decían que qué bonitas ancas tiene esa rana y que qué bonitas tus ancas, pero que dice que hasta quiso sacrificarse para que probaran su sabor y entonces se la comieron. Unas personas se comieron las ancas para probar cómo estaban y que aún a lo lejos ella oía que decían que esas ancas parecían pollo. No logró nuestra rana ser auténtica, la seguían comparando con un pollo. Así que tú siempre trata de ser original, pero sin complacer a los demás. Sé tú mismo, como te sientas bien, y no por complacer a otros, como hizo esta ranita. Otra obra bien interesante que marca principalmente la poesía. Te das cuenta que vimos narrativa, vimos fábulas y ahora vamos a ver unos poemas. Y este poema que te traigo es de Humberto Acabal, que también está escrito en un idioma cachiquel. Hoy lo vamos a ver en español. Y habla del Camposanto y lo quise traer porque acaba de pasar el Día de los Santos. Y dice así: Camposanto de flores, flores de muerto, arcos de ciprés, ramas de pino, coronas, el día de difuntos. Te traje a Tolito con cuchum, le hablan a la tumba y se le ofrece en una jícara y el muerto bebe. También te traje a yote en dulce, se lo sirven con una escudilla y el muerto come. Tómate un trago y el muerto toma. ¿Te acordás de ese son? La marimba riega su llanto y el muerto baila. Tómate otro trago. La tarde no soporta más el peso del día y cae detrás del cerro de Jocoyam. Los muertos vuelven a sus sueños y los vivos a su desvelos. ¿Te das cuenta que aquí Humberto Acabal nos marca cómo es un tradicional Día de Muertos para nosotros, un Día de los Santos? Entonces él lo quiso colocar dentro de su poesía. Vamos a ver una última poesía, pero ahora de una mujer. ¿Te diste cuenta que la mayoría
de los autores que hemos visto hasta el momento son hombres, pero teníamos que incluir también a una mujer, porque en la literatura también hay mujeres que escriben, y en esta ocasión tenemos lo que es un poema de Margarita Carrera, que dice así: te he buscado en la entraña de tu nombre, Guatemala. He buscado tu génesis y tus dioses de maíz y de vegetales alientos. Te he buscado, y en tu distancia y en mi ausencia y en tu súbito llanto y en tu sangre derramada. Te he buscado en tu dolor moreno y en tu recia mirada de obsidiana, en tus ríos y en tus peces, en los ángeles que arrastran inmisericordes las madreporas y los caracoles esforzados. Este es un poema de Margarita Carrera que nos muestra a esos hombres de maíz, y ella dice que los busca y los encuentra en todos estos lugares, en esos peces, en esos ríos, en esas piedras obsidianas. Ahí encuentra a Guatemala, ¿verdad? Muy bonito el poema. Pero ahora toca ver si pusiste atención y te diste cuenta de algunos autores que yo te he mencionado. Entonces nos vamos a pasar acá y vamos a ver algunos de las obras, y otras pues tú las puedes ver. El Popol Vuh, tenemos de este lado lo que son las obras representativas, y de este otro lado a los autores. Y vamos a empezar con el número 1, que es el Popol Vuh. ¿Cuál crees tú que sea el autor de los que están acá? Te voy a dar un segundo para que puedas verlo. Excelente, sí, ya diste, ¿verdad? El Popol Vuh es de un autor anónimo. Si pusiste atención, te recordarás que no hay ningún autor, ¿verdad? El Señor Presidente fue nuestra segunda obra, en el Portal del Comercio, ¿te acuerdas? A ver, ¿quién será el autor de los que están acá? Excelente, Miguel Ángel Asturias. Y vamos a marcar entonces a Miguel Ángel Asturias. El siguiente es La Oveja Negra y otras fábulas, que este es de Augusto Monterroso. Excelente. La hija del adelantado no te la mencioné, pero es de Virgilio Rodríguez Macal, que está acá. Te he buscado en la entraña de tu nombre. Ajá, el poema de Margarita Carrera. Excelente. Aquí está Margarita. La mansión del pájaro serpiente, otra obra representativa de Virgilio Rodríguez Macal. La historia de un Pepe, que es de José Milla y Vidaurre. Hombres de maíz, que también es de Miguel Ángel Asturias, tiene dos obras acá representativas. Y por último tenemos Camposanto, que es de Humberto Acabal, el poema que leímos hace un momento. Y que está acá. Te puedes dar cuenta que solo hoy vimos a varios autores, pero hay muchos más. Te invito a que si en tu casa tú tienes más obras, las puedas leer y tomes ese hábito de lectura, ¿sí? Puedes leer, como ves acá, muchas obras. Y para finalizar, ten presente siempre guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Como número 2, ¿qué aprendiste del programa Aprendo en Casa? Que siempre tú te hagas esa reflexión de qué fue lo que aprendiste. Comparte siempre con un adulto lo que has aprendido, con tu papá, con tu tío, con tu abuelo, con quien tú tengas al alcance, compártelo. También te recomendamos que te laves siempre las manos con agua y jabón o en gel. Y por supuesto, quédate en casa.